Bien, mis hermanos, pues hace algunos días el presidente Donald Trump se encontró con varios líderes en Europa y dio algunas declaraciones que a mí ya no me sorprende. Sabemos de su mentalidad antiinmigrante, pero me gustaría sacar una reflexión a partir de esto. Poco antes de salir a Europa, él dio una afirmación muy por este estilo de las que dio en Europa. Él llegó a decir: Estados Unidos no será un campo de inmigrantes y no será un campo de acogida de refugiados. Lo que está ocurriendo en Europa y otros lugares no lo permitiré, no bajo mi vigilancia. O sea, ya empezó a poner un argumento más para estigmatizar, criminalizar generalizadamente al migrante, que esa ha sido su estrategia, ¿va? O sea, por activa o por pasiva, los migrantes vienen aquí a robar, a violar, a desobedecer las leyes, etcétera, etcétera, ¿va? Estando en Europa, entonces llegó a decir: les dije que la Unión Europea debe tener mucho cuidado porque la inmigración está tomando el control de Europa. Así que más les vale tener mucho cuidado, se los dije alto y claro. También llegó a decir: un gran error por parte de toda Europa es aceptar a millones de personas que radical y violentamente han cambiado su cultura. Y finalmente llegó a decir: el pueblo alemán le está dando la espalda a sus gobernantes debido a que la inmigración está sacudiendo la débil coalición de Berlín. La criminalidad está subiendo. Entonces eso es esta misma idea que siempre he manejado. Migrante igual a criminal. Alguien me podría decir: ¿no has escuchado las violaciones de ciertos radicales migrantes en Alemania? Sí, sí he escuchado. Pero aquí estamos hablando de que se está dando un mensaje de manera generalizado, de estigmatizar al inmigrante. Y verdaderamente el inmigrante es la culpa de la tragedia europea. Vamos ahorita más adelante. Simplemente antes quisiera poner un elemento que lo tenemos reciente, fresquecito. De hecho, se hicieron muchos memes e infografías en las redes sociales, que es que la campeona Francia, la campeona del mundo de fútbol, tenía en su plantilla 15 jugadores que son nacidos o padres o de padres africanos. Es decir, que nacieron directamente en África o que sus padres son africanos y ellos ya nacieron en Francia. Pero nada más ni nada menos que 15 jugadores de la plantilla campeona de Francia. Entonces, evidentemente esto soltó varios comentarios. Por un lado, estaban aquellos decir: vea la riqueza del inmigrante. Le hizo ganar a Francia su segunda Copa del Mundo. Están los que dicen: no, hombre, el día de mañana no va a haber ningún francés originario propiamente de Francia, sino van a ser hijos de africanos o africanos naturalizados, ¿verdad? Entonces, poniendo estos dos contextos, volvámonos a hacer la pregunta: ¿la culpa es de los inmigrantes? ¿La culpa de lo que está pasando en Europa, de que prácticamente Francia dentro de poco básicamente mayoría serán musulmanes? ¿La culpa es de los inmigrantes? No, dejémonos de payasadas. Voy a poner algunos, para no alargarme mucho, algunas pruebas. Para empezar, Europa tiene décadas con una cultura que fomenta una mentalidad anticonceptiva. Ya una mentalidad anticonceptiva cambia la visión antropológica y evidentemente, consecuentemente, la visión social. Además de que cuando se pone propiamente en concreto en empresa, que es evidentemente formulando anticonceptivos, pues sabemos muchos de lo que trae el anticonceptivo, que de hecho muchos inclusive son abortivos, porque no previenen la concepción, sino la implantación. Es decir, si hubo concepción, simplemente lo va a expulsar, no lo va a retener el cuerpo de la mujer, y la mujer puede estar creyendo que es una simple regla, un simple sangrado, cuando en verdad está abortando. Pero ya la misma mentalidad anticonceptiva, tarde que temprano, podrá estar dispuesta y preparada para abortar, que es la segunda cosa. La cultura del aborto, ¿cuánto tiempo tiene en Europa? Pero todo esto ha sido formulado paso por paso. Y entonces la mentalidad anticonceptiva, ¿qué es al final y al cabo? Decir: no te quiero, bebé.
Si llega a fallar, ¿qué le vas a decir? Te dije que no te quería. Vamos a abortar. Vamos a abortar. Y díganme en esto, ¿qué culpa tienen los inmigrantes? ¿Qué culpa tienen los inmigrantes que están llegando a países europeos en donde están por debajo de la natalidad mínima para poder subsistir una generación más, que es del 2.1? Están por debajo del 2.1% Europa, la mayoría de países europeos. Si nos vamos a la revolución sexual, se empezaba a hablar de que familia chica vive mejor. Entonces, cuando llegan los inmigrantes, africanos, musulmanes, pues no se andan con ese tipo de payasadas ni de anticoncepción, ni de aborto, ni de que familia chica vive mejor, ni nada por el estilo. Si no fuera por los inmigrantes, varios países de Europa serían países de viejos o países fantasmas, y no estoy exagerando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A ver, mis hermanos, un poquito de autocrítica, porque ahorita yo veo a varios asustadísimos. Ya ves, tú estás a favor de los inmigrantes, pero estás viendo lo que está pasando en Europa, que la mayoría están llegando africanos y la mayoría musulmanes y todo ese tipo de cosas. Listo, ahorita tratamos eso. Pero no me vengas a vender gato por liebre. La culpa no es de los inmigrantes. La culpa es de los europeos que tienen décadas con mentalidad anticonceptiva, con mentalidad abortiva, y un tercer punto que voy a meter en cuanto a que ha pateado, repateado y escupido en su identidad cristiana. Esto se los advirtió muy en específico Benedicto XVI, cuando la Unión Europea renunció a sus raíces cristianas. Es como si yo renunciara a decir de que mi papá biológico y mi mamá biológica no lo son. Ya yo me invento que salí, no sé, de un árbol de cocos o de una palma o de una cebolla. Vete a saber, pero cuando yo niego que soy hijo de mi padre y mi madre biológica, ahí hay un problema. Pues Europa ha renunciado a definirse por su verdadera paternidad y maternidad, que es cristiana. Que esto no significa que a todos les imponga la fe cristiana. Significa firmeza en tu identidad, y a partir de eso hay un respeto al otro en su religiosidad, en su cultura. Pero hay parte de una firmeza. Pero cuando no es a esa firmeza, sino ha habido un aspecto de blandenguería, y sobre todo, en mi punto personal de vista, lo que ha causado básicamente una crisis profunda de la fe en Europa, y que ya la estamos viendo acá en América, es de que hemos convertido la fe en una vivencia sectarizada. Tenemos los providas que trabajan solamente providas, les vale un pepino el pobre, el hambriento, el sediento, el inmigrante, el refugiado. No, no, no. Con que salvemos a los no nacidos se sienten catoliquísimos. O a la inversa, tenemos gente trabajando con los pobres y con los inmigrantes y con los refugiados, etc. Y les vale un pepino el no nacido. Es más, hay algunos que hasta aberrantemente les recomiendan cuestiones de mentalidad anticonceptiva y de abortiva precisamente a los pobres, a los inmigrantes, ¿va? Los quieren mucho, pero no tanto porque no les guste, no les empieza a gustar que se reproduzcan, ¿va? Pero eso sí, los ayudan mucho, ¿eh? Y están los liturgistas, en el sentido negativo de la palabra, que la liturgia no salen del templo, no salen, se quedan en un espiritualismo y etéreo, que no terminan entendiendo que el cristianismo es una encarnación. Que tener doctrina firme sin tener la capacidad de encarnarla en el aquí y ahora, en la economía, en la política, en mi sexualidad, en el pobre, en el necesitado, en el no nacido, en el trabajo, en el estudio. Cuando no se hace eso, pues tenemos un mamarracho de fe cristiana. Entonces, Europa, chécale nada más. Te he dado nada más 3 datos, ¿eh? Chécale nada más. Mentalidad anticonceptiva desde hace décadas. Abortiva, y le ha dado en la madre a su identidad cristiana. ¿Qué esperas? Que lleguen africanos con una apertura a la vida, no se andan con esas payasadas de anticonceptivos ni aborto. Musulmanes con una firmeza en su fe musulmana. ¿Qué quieres que pase? Ah, pero
los culpables son estos migrantes. No da gracias a Dios que estos migrantes mínimo no van a dejar que se muera tu país. Que va a cambiar cultural y en fe. Pero no vengamos a echarle la culpa a estos. Tengamos un poquito de autocrítica nosotros como cultura occidental. Un poquito de crítica. Y no vengamos con la bajeza y la cobardía de criminalizar al inmigrante porque ahora está ganando el terreno que yo cedí. Porque mira, si hacemos un tipo de conclusión, si se recobrara en Occidente el fin de la sexualidad, que es unitivo y procreativo, no voy a explicarlo porque me llevaría mucho tiempo. Si se tiene verdaderamente una postura provida, no pro nacimiento como muchos católicos vienen haciéndola, que solamente les interesa el no nacido, no, pro vida verdaderamente, que defiende y promueve la vida desde su concepción hasta su muerte natural, y en ese abanico, ya en el caso de los nacidos, con una especial prioridad por los más necesitados y los más vulnerables. Si fomentamos una fe integral, no de a pedazos, no de que agarras tu causa, sino que ser católicos integrales, completos. ¡Qué miedo! Ahí me dicen qué miedo va a haber de que lleguen migrantes. Miren, en una ocasión a una periodista, que no voy a decir el nombre, que le gustaba mucho esto de la New Age y todo este tipo de cosas, yo una vez le hice un comentario por Twitter, eso pasó hace años, y ella se empezó a incomodar, ¿verdad? Y entonces ella, que siempre hablaba mucho de la paz y que la meditación, y ya saben que pon tu mente en blanco y toda la cosa, y que las vibras y que los chakras y que la nivelación y todo ese tipo de cosas, pues yo la estaba desnivelando a la mujer esta. Entonces pues me advirtió de que me iba a bloquear, y entonces yo le dije, a ver, explícame algo. Tú dices tener la paz verdadera y tú me quieres bloquear porque yo soy el de la mala vibra, el que no tiene paz. Si tu paz es verdadera, ¿qué acaso el bien no gana sobre el mal? ¿O me estás diciendo que mi oscuridad y mi mala vibra tiene mayor poder que la paz, que tanto presumes que es la más poderosa y que nadie te la quita? Pues pareciera así que estamos nosotros en Occidente. Ay, vienen musulmanes, ay, vienen africanos, ay, vienen y todo eso. Mira, si empezamos a vivir como debiéramos estar viviendo, ¿cuál miedo? Al contrario, esos musulmanes tarde o temprano hasta se pueden volver cristianos. Ah, no, pero les digo, mira, es más fácil estar culpando a una minoría que poco a poco se van haciendo mayoría, y entonces escandalizarte, uy, vienen terroristas, uy, vienen... Mira, si quieres soluciones, te ofrezco varias, porque ya se me está haciendo muy largo este video, no quiero que salga tan largo. Te salgo algunas cuestiones. Ciertamente, que haya reformas migratorias para hacer filtros, pero no les interesa eso. Tenemos dos extremos, aquellos que quieren fronteras abiertas con un plan, precisamente decir, sobre todo en los países occidentales que eran cristianos, decir, mira, pues ahorita ellos mismos se han matado, han entrado con anticoncepción, familias rotas, divorcio, su fe básicamente arrumbada o sectarizada. Ahora es cuando vamos metiendo migrantes de otra cultura, de otra religión, para ya terminar de dar en la madre a esta cultura de la antigua cristiandad, ¿va? Ese es un extremo. Pero tenemos el otro extremo, que es el de Donald Trump, que es, no, el apanicarse, cerremos fronteras, no nos vayan a hacer daño, y pongamos y levantemos muros y todo eso. Las dos propuestas son la misma gata, pero revolcada. No solucionan, no van a solucionar el problema de raíz. De hecho, sé que muchos van a poner el grito en el cielo, trompistas enceguecidos. Hablo de trompistas enceguecidos, esos de que solamente le dicen lo bueno y nunca lo malo a Trump, ¿va? Yo en mi caso tengo mi conciencia tranquila, lo bueno que hace yo se lo aplaudo, lo malo que hace lo seguiré condenando y confrontando. Pero yo cada vez dudo más que las medidas pro vida o pro nacimiento, sería mejor el término, que ha tenido el presidente Donald Trump, que realmente las ha tenido y se las aplaudiré siempre, por ahí tengan un sentido un poquito racial, ¿va? De querer nuevamente
promover que la parte, sobre todo más anglosajona, agarre un poquito de volumen, porque se ha dicho de paso, Estados Unidos estaría igual que Europa si no fuera precisamente por la migración, por los inmigrantes. Estaría igual. Entonces, ya es como usha, usha, usha. ¿Y quiénes son los que tienen una cultura abierta a la vida, de familia, que no le importa si en tres niños, que ya no le empiezan a modificar, pero que no le tiene miedo a la familia grande? Los latinoamericanos, curiosamente, los que más les estorbamos a Donald Trump. Porque eso sí, dijo muy claro de que él no tendría problema en que llegaran migrantes noruegos. Entonces, yo a veces empiezo a dudar de que la parte provida sea verdaderamente provida y sea simplemente el pretexto para un plan racial, y que precisamente está viendo cómo se está muriendo Europa en ese sentido y digo, pues déjame recuperar mi raza. Pero esa no es la forma, criminalizando, violando inclusive derechos humanos básicos, porque para empezar, nada es más antiguo que la población humana en este planeta, que la inmigración. Por eso la Iglesia Católica reconoce el derecho de movilidad. Por eso ciertamente reconoce el aspecto de la frontera, que es un tipo de, o la soberanía, que habría que meternos mucho en esto, pero es un tipo de propiedad privada que no es absoluta, depende del bien común. Pero ahí ves a tanto católico repitiendo como guacamaya consignas de alguno de estos dos extremos, ¿va? Decir, no, arriba y vamos y soy que destrocen, ahorita que no hay cristianismo, pues ya que le terminen dando en la torre, o aquellos que decir, no, no, vamos levantando muros, vamos haciendo nuestro búnker, los malos siempre son los migrantes. Por favor, eso es ridículo, por favor. Ciertamente yo estoy a favor de la inmigración y de una apertura generosa a la inmigración, y que ciertamente puede haber unas reformas migratorias que puedan ayudar a los filtros. Me van a decir que Estados Unidos, teniendo bases en el espacio, no tiene una forma de poder filtrar para no dejar entrar a los que verdaderamente son criminales. Por favor, que Europa no tenga capacidad de hacer pasar a los inmigrantes que llegan por filtros. No, no, es que lo más fácil, reconozcan, lo más fácil es criminalizarlos a todos juntos, porque es plan con maña. Es plan con maña. Pero a los que entran y que no son criminales, o a los que ya entraron y que han aportado y que no son criminales, que son la inmensa mayoría, al menos aquí en Estados Unidos, igual en Europa, claro, siempre es más sensacionalista los argelinos que violaron a una alemana en Berlín. Pero eso se tiene que atender y que ser filtros. Pero la inmensa mayoría del inmigrante, el inmigrante ni siquiera es que le hagas un favor, viene a hacerte el favor a ti. No son una carga, son solución. Ya me alargaría mucho, pero yo les daría cifras. La inmigración termina siendo solución. Y desde la perspectiva cristiana ya no les digo. O sea, las condenas y maldiciones que lanza Dios a aquel que no es solidario con el migrante, yo me la pensaría dos veces en tener una postura antimigrante. Pero ciertamente cuando entran, ¿por qué no pensamos en programas de inserción? Porque evidentemente eso es mucho de lo que yo hago. Porque cuando ves migrantes que verdaderamente pues en su país se pasaban el alto, mientras no había gente, no, pero espérate, entiende que en este país te tienes que, ves el stop, ahí te tienes que parar y después arrancar. Pero toda esa parte se puede solucionar con programas que ayuden a una inserción, al lenguaje y todo ese tipo de cuestiones. Pero no, lo más fácil es criminalizar y echarle la culpa a los inmigrantes. Hermanos, seamos un poco más serios al respecto. Y antes de culpar a musulmanes, a migrantes africanos, entendamos que en Occidente nosotros nos hemos construido este tipo de suerte. Y que Estados Unidos se ha salvado precisamente por los inmigrantes. Esos que ahora Donald Trump los ve como amenaza, de manera generalizada. Que Dios les bendiga.